Hola a todos, bienvenidos al canal Ateos de Mente Libre. Yo soy Dante y hoy vamos a hablar sobre mi tema favorito, la evolución. Este video fue inspirado por un comentario que alguien dejó en mi primer video, Fe y Ciencia, y dice así. Maravilloso mensaje, pero es importante usarlo objetivamente. Por ejemplo, eso que dices de la fe es muy cierto. Deberían ponerse a pensar, ¿por qué le tienen tanta fe a estudios sin fundamento como la teoría de la evolución darwiniana? Esa teoría no tiene fundamentos suficientes y aún así creen ciegamente en ella. Si leyeran la Biblia como se debe, sabrían que precisamente esta busca que las personas no seamos ignorantes, que cuestionemos todo y que la falta de conocimiento nos hace perecer. La creencia que tengo es completamente fundamentada. Podrías darte cuenta de ello al estudiar a Isaac Newton, un científico brillante que creía en el Dios de la Biblia. No sé ustedes, pero yo estoy harto de escuchar este argumento sobre la evolución. Es tan absurdo que la gente hoy en día siga negando esto. Y estoy seguro que ustedes también han escuchado este argumento cientos o hasta miles de veces. Este video va a ser un poco diferente. No me van a ver a mí solamente hablando y moviendo mis manos como loco, sino que vamos a ver todas, o al menos muchas maneras en que podemos evidenciar y corroborar la evolución, con dibujitos, esquemas y todo. Porque me parece que incluso muchas personas que aceptan esta teoría y saben que es verdad, no saben necesariamente cómo explicarla o tal vez ni siquiera cómo funciona. Si bien no es algo increíblemente complicado, la teoría de la evolución incluye varios procesos, digamos, complejos, que pueden ser lógicos y evidenciables, pero a veces no muy fácilmente explicables o explicados. Así que con este video analizaremos lo que es la teoría de la evolución, veremos de qué manera podemos observarla, comprobarla y evidenciarla, cómo sabemos que es verdad y básicamente cómo entenderla. Pero antes de hacer eso me gustaría retomar los dos puntos finales de este comentario. Primero que nada, la Biblia dice que cuestionemos todo, que no seamos ignorantes, que la falta de conocimiento nos hace perecer. Juan 20:29. Jesús se aparece a Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Deuteronomio 6:16. No pondrás a prueba al Señor tu Dios. Y Santiago 1:6-8. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Básicamente, según la Biblia, no hay que dudar, hay que tener fe y creer a ciegas. Así que tu observación es comprobablemente falsa. Y por último, no importa si Isaac Newton creía en Dios, no importa si Einstein creía en Dios, no importa si hay científicos que creen en Dios, no importa si la persona más inteligente del mundo cree en Dios. Las personas, por más inteligentes que sean, tienen una opinión. Y esa opinión es independiente de sus descubrimientos o de su genio en general. Y esto es importante mencionarlo, porque no estamos tomando como cierto algo que una persona dice solamente porque lo dice. No aceptamos la teoría de la evolución simplemente porque Darwin la postuló. No aceptamos la teoría de la gravedad simplemente porque Newton lo dijo. Todas estas postulaciones y teorías pueden evidenciarse, es decir, comprobarse independientemente, y tenemos la evidencia para sustentar que lo que dicen es verdad. Ninguna persona, científico o genio, ha podido dar evidencia de un Dios. Que crean en eso no viene al cuento. Y eso es lo que se conoce como una falacia de la autoridad. Creer algo simplemente porque una persona de autoridad lo dice. Reitero, algo no es verdad simplemente porque alguien lo dice, sino porque puede evidenciarse que efectivamente lo que está diciendo es verdad. En fin, hablemos de evolución. Vamos al video. La teoría de la evolución es respaldada por una amplia variedad de pruebas y evidencias de diferentes disciplinas científicas. Tenemos la biología, la genética y la paleontología, por ejemplo. El registro fósil muestra una clara secuencia de formas de vida a lo largo del tiempo, desde organismos simples hasta formas de vida más complejas. Incluso tenemos los fósiles de transiciones evolutivas. Tenemos similitudes anatómicas, moleculares y embriológicas entre diferentes especies que indican un ancestro común. La distribución geográfica de las especies se puede entender mejor a través de la evolución. Las especies emparentadas tienden a encontrarse en regiones geográficas cercanas, lo que sugiere un origen común. El análisis de ADN y las secuencias genéticas revela similitudes entre organismos que están relacionadas con su historia evolutiva. Los genes homólogos, compartidos por un ancestro común, y los genes vestigiales, sin función aparente pero presentes en la secuencia genética, son ejemplos de esto. No olvidemos también que se han llevado a cabo experimentos a corto plazo y se han observado cambios evolutivos en poblaciones naturales. Un ejemplo específico de esto son los estudios de resistencia a antibióticos en bacterias. La datación de estratos geológicos proporciona una línea temporal coherente con la teoría de la evolución. Los fósiles más antiguos se encuentran en capas geológicas más profundas, mientras que los fósiles más recientes están en capas más superficiales. Todo esto es muy interesante, pero ¿cómo sabemos esto? ¿Y de qué manera podemos observarlo? Vamos a verlo de manera más sencilla. Primero que nada, entendemos que el ADN existe. Entendemos que un gen es un segmento corto de ADN. Y entendemos que los genes se heredan de padres a hijos, ¿correcto?
y que los alelos son una de las formas alternativas que puede tener un mismo gen, y que hay alelos diferentes que son más adecuados para la vida en diferentes entornos. A partir de aquí, entendemos que a través de la selección natural, los organismos con alelos específicos sobreviven en un ambiente o mueren. Si un pingüino tiene los mejores genes o alelos para ser un pingüino, aún así va a morir en el desierto. Una serpiente puede tener los mejores genes y alelos para ser una serpiente, pero aún así va a morir en la tundra. Para que los alelos y genes de estos organismos puedan sobrevivir, estos organismos deben estar adaptados a su entorno para poder sobrevivir y reproducirse, pasando así sus genes a la siguiente generación. Imaginemos una población de conejos. Estos conejos son predominantemente blancos, por ejemplo. Se reproducen y se esparcen por kilómetros y kilómetros. Al expandirse, llegan al punto donde comienza el territorio de caza de los halcones. Los conejos blancos, al contrastar con su entorno, tienen menos camuflaje, por lo cual son vistos más fácilmente por los halcones. Estos conejos son atrapados por los halcones y comidos, por lo cual no se reproducen. Por lo cual, los conejos con tonos más oscuros no son vistos por los halcones y sobreviven. Los genes que mantienen la coloración más oscura en estos conejos son pasados de generación en generación, oscureciendo la población de conejos. Al final, comparando esta generación de conejos en este lado de la población con la población inicial, donde comenzaron a reproducirse los conejos a kilómetros de distancia, vemos que existe variación en el ADN de estos conejos. Imaginemos que los conejos siguen reproduciéndose y expandiéndose por más y más kilómetros hasta llegar a nuevos territorios. Después de mucho tiempo y evaluando las diferencias genéticas entre las poblaciones de conejos, nos damos cuenta de que son suficientemente distintas. La selección natural es el proceso por el cual sobreviven unos alelos y otros no. Es aquí cuando podemos hablar de mutación. Una mutación es un cambio en la secuencia de ADN de un organismo. Imaginemos que tenemos un libro, y tu tarea es copiar ese libro a mano, letra por letra. Al final es lógico suponer que habrá errores en esta copia, comas, puntos, letras de más, letras de menos. En la mayoría de los casos estos errores no tendrán impacto en el significado de una frase, por ejemplo. Sin embargo, puede haber, por ejemplo, comas que cambien el significado completo de una oración. Incluso puede haber una palabra que haya sido erróneamente copiada y que cambie totalmente el significado de una oración. Pero puede ser que este cambio sea para bien y que alguna de estas palabras que haya cambiado le dé un significado mucho mayor a una oración. De igual manera, hay muchas formas de mutación que pueden aparecer en el ADN, que, para entenderlo de manera muy simple, son como errores que suceden cuando se copia la secuencia de ADN. En muchos casos estas mutaciones no causan realmente ningún cambio. Pero regresando a nuestro ejemplo, cuando se vuelve a hacer una copia de esa copia, de esa copia, de esa copia, al final esa mutación que parecía ser silenciosa puede convertirse en algo importante y tener un efecto profundo que puede causar un gran cambio. Estas diferencias en los genes, que llamamos alelos nuevamente, sobreviven por selección natural, que es la selección no aleatoria de mutaciones aleatorias. Las poblaciones que tienen variación genética son más propensas a producir individuos que tengan más probabilidades de sobrevivir y reproducirse. Ahora, imaginemos este proceso que acabamos de ver y multipliquémoslo por millones y millones de años. Pequeñas mutaciones que poco a poco van haciendo diferentes a los individuos de una población, que se va expandiendo. Los entornos y las presiones evolutivas cambian, con nuevos depredadores, climas o comida, hasta que las poblaciones van cambiando para adaptarse a su entorno. Y con poblaciones tan diferentes unos de otros que podemos hablar de especiación. Algo que es importante entender sobre las especies es que es imposible que un animal dé a luz a otro animal de otra especie. Cambio de una especie a otra no solamente toma muchísimo tiempo, sino que, de hecho, a nuestros ojos sería casi imperceptible. De hecho, si pudiéramos hacer una larga fila, poniendo al principio al Pachycetus, que es el ancestro de la ballena, y terminando la fila con una ballena como la conocemos actualmente, y viéramos frente a nosotros la historia completa de la evolución de este organismo, es decir, pasando uno por uno todos los organismos desde el Pachycetus hasta la ballena, a nuestros ojos ninguno sería suficientemente diferente para comenzar a hacer una diferenciación. Es decir, no habría un momento específico con un organismo específico en el que pudiéramos señalar y decir esto es una ballena. Muchas personas piensan que la evolución no tiene sentido porque están pensando justamente así, que de la nada un animal va a dar a luz a otro animal que inmediatamente va a ser parte de otra especie. Pero tanto la evolución como la selección natural toman muchísimo tiempo y es a través de las pequeñas diferencias entre un organismo y otro que dan pie a que existan nuevas especies. Tomando esto que explicamos, junto con los registros fósiles, la evidencia biológica y genética, es posible hacer un mapeo hacia el pasado
a través de millones y millones y millones y millones de años hacia atrás, viendo esta especiación en reversa, y entender así que mientras más atrás vayamos, los organismos, los primos de esos organismos y los ancestros de esos organismos vienen de ancestros comunes, hasta llegar de hecho al primer ancestro común. Y todo esto podemos comprobarlo de las maneras que mencioné al principio. ¿De qué otras maneras podemos evidenciar esto? Cuando estás enfermo debido a una bacteria, vas al doctor y este te receta un antibiótico, el cual te dice que debes tomar en la dosis exacta, ya que si no lo haces, estas bacterias podrían volverse resistentes a este antibiótico. Este es un ejemplo de evolución. Las bacterias que inicialmente son sensibles a un antibiótico pueden desarrollar resistencia a lo largo del tiempo debido a mutaciones genéticas. En poblaciones de mariposas, el mimetismo es un ejemplo de evolución observable también. Las mariposas que se asemejan a otras especies tóxicas tienen más posibilidades de sobrevivir, ya que los depredadores las confunden con las mariposas tóxicas. Durante la Revolución Industrial, la polilla del abedul en Inglaterra experimentó un cambio en el color de su pelaje. Originalmente las polillas eran de color claro para mezclarse con los troncos de los árboles, pero con la contaminación, las polillas oscuras se volvieron más comunes, ya que se camuflaban mejor en los árboles ennegrecidos. En el lago Victoria se ha observado la rápida evolución de peces cíclidos. Después de la introducción de nuevos depredadores, algunos cíclidos evolucionaron para tener colores y patrones de comportamiento diferentes para evitar ser capturados. En poblaciones de ratones se ha observado que aquellos con mutaciones genéticas que les dan resistencia a venenos tienen más probabilidades de sobrevivir en ambientes con trampas para ratones. En cuanto a los humanos, podemos hablar del palmaris longus, o músculo palmar largo. Muchas personas lo tienen, pero hay un porcentaje de la humanidad que ya no tiene este músculo. Este músculo es vestigial, y la verdad es que no hace realmente nada, pero fue realmente útil e importante para nosotros hace un par de millones de años, cuando nuestros pulgares estaban más separados del resto de los dedos y necesitábamos este músculo para aferrarnos a las ramas. Cosas como esta cuentan la historia de la evolución en nosotros. Y la típica y muy estúpida pregunta: si venimos de los monos, ¿cómo es que todavía existen los monos hoy en día? Toma eso, ateo. Sigue teniendo fe en la ciencia. Es obvio y lógico que la Tierra fue creada en 6 días hace menos de 10.000 años. Todos los fósiles son engaños. La única verdad está en la Biblia. ¿Cómo lo sé? Pues porque la Biblia lo dice. Duh. En efecto, nosotros pertenecemos al grupo de los primates. Sin embargo, no procedemos de ninguna especie actual de mono, sino de especies ya desaparecidas. Más específicamente, los humanos modernos, es decir, la especie Homo sapiens sapiens, no evolucionó de los monos, sino que comparte un ancestro común con ellos. Así que esto básicamente sería como decir: ¿por qué vengo de mis padres si tengo primos? No tendría ningún sentido. La evidencia de que los humanos comparten un ancestro común con los primates proviene de diversas fuentes, incluyendo evidencia fósil, comparación anatómica, estudios genéticos y observaciones del comportamiento. Tenemos los fósiles de homínidos, que incluyen a nuestros antepasados más cercanos, y estos muestran una serie de formas de transición desde primates más primitivos hasta los primeros homínidos bípedos. La comparación anatómica entre humanos y primates revela similitudes notables. Estas similitudes respaldan la idea de un ancestro común. También, los estudios genéticos han demostrado que los humanos y los primates comparten un alto grado de similitud genómica. Y la presencia de pseudogenes, o genes inactivos y genes vestigiales en humanos que tienen funciones en primates no humanos es otra evidencia de nuestra conexión evolutiva. Y por último, los primates, en particular los grandes simios como chimpancés y bonobos, comparten patrones de comportamiento y cognición con los humanos. Estas similitudes incluyen el uso de herramientas, resolución de problemas y comportamientos sociales complejos, lo que sugiere una continuidad en el desarrollo evolutivo. Hoy en día entendemos que la evolución no solamente es la mejor explicación que tenemos para la diversidad de especies que existen, sino que está perfectamente sustentada por la evidencia. Evidencia que, nuevamente, puede corroborarse de manera independiente a través de diferentes disciplinas. Es observable e incluso replicable de cierta manera. La selección artificial que hemos empleado los seres humanos para, por ejemplo, criar varias razas de perro, es algo que hemos estado haciendo durante miles de años, desde la domesticación hasta la aparición de las distintas razas de perro. Si la evolución fuera mentira, no tendríamos los avances que tenemos hoy en día en medicina, como el diseño de vacunas y la comprensión de la resistencia a los antibióticos. La mejora genética de cultivos y la cría selectiva de animales se basan en la comprensión de los principios evolutivos. La investigación biomédica, que busca comprender las bases genéticas de enfermedades y desarrollar tratamientos, se basa en gran medida en la evolución. La biología molecular, la genética, todas estas disciplinas dependen de nuestro entendimiento de la evolución. En resumen, la teoría de la evolución es un marco esencial para comprender muchos aspectos de la biología, la medicina, la ecología
y su negación tendría implicaciones profundas en la investigación científica y el desarrollo tecnológico en una amplia gama de campos. Negar la evolución es negar la realidad. No solamente puede comprobarse, sino que toda la evidencia apunta a que la teoría de la evolución es un hecho. La vida que existe en la Tierra está en continuo cambio, y negarlo por falta de conocimiento no es justificación ni hace que automáticamente esto no sea cierto. Y negar esta teoría dificulta el avance científico y el progreso de la sociedad. Hay muchísimo más que decir de la evolución, pero lo dejaremos hasta aquí en este video. Si les interesa este tema o les da curiosidad, por favor, lean al respecto, es sumamente interesante y siempre hay algo nuevo que podemos aprender. A fin de cuentas, la teoría de la evolución es nuestra historia, el mayor espectáculo sobre la Tierra. Muchas gracias por ver el video, recuerden suscribirse y comentar y todo eso, y nos vemos pronto en un próximo video. Gracias y hasta la próxima. Adiós.